¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Saludos. Vamos a abordar un nuevo debate a tres en esta ocasión, pues para hablar de la pandemia, para hablar de nuevo de la situación extraordinaria que estamos viviendo justo hoy, hace un año, porque hoy es el día en el que la Organización Mundial de la Salud pronunciaba esa palabra, pandemia. A partir de ese momento, pues todos hemos vivido situaciones de todo tipo. Hemos tenido aquí debates acerca del coronavirus, acerca de la pandemia, con relación a la situación económica, sus consecuencias psicológicas, de todo tipo. Pero queremos hacer un balance y lo vamos a hacer con dos compañeros, con Miguel Ángel Mendoza, que es director de informativos de Radio Ceuta de la cadena SER. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Y con José Manuel Rincón, que es redactor jefe del diario El Pueblo de Ceuta. José Manuel. Buenas noches. Muy buenas noches. Un primer balance, ¿cuál podría ser, Miguel Ángel, antes de conocer y de actualizar los datos al día de hoy? De este año, presuntos implicados decía cómo hemos cambiado, ¿no? Pues cómo hemos cambiado en un año de pandemia. ¿Cómo es posible que se tarde quizás tanto en la evolución de la vida y tan poco con la aparición de una pandemia? Algo que evidentemente nadie conocía. Nos ha cambiado por completo. De hecho, nos ha cogido con el pie totalmente distinto al que teníamos, ¿no? Y nos ha hecho ser, en general, más precavidos, más desconfiados, más, o quizás menos personas. Nos hemos vuelto más introvertidos. Nos ha hecho repensarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo y qué debemos hacer a partir de ahora? Es como si hubiéramos empezado una nueva vida dentro de la que cada uno tenía, ¿no? En cada momento. La verdad es que nos sigue tocando seguir pensando. Nos queda mucho camino. Incluso fijaos que cuando todo esto empezó, en el confinamiento tan duro que todos vivimos, no nos hacíamos cálculos de que fuese a durar tanto. Pensábamos que sería una cuestión de unos meses y ahora estamos pensando hasta cuándo va a durar o si hay cosas que ya han llegado para quedarse, como la mascarilla o cualquier otra, el tema de la higiene de manos y todo esto que debemos hacer, ¿no, José Manuel? Sí, yo creo que lo que ha dicho él es eso, ¿no? Nos han cambiado mucho. Y en esto de que estabas comentando, del tema de la mascarilla, yo creo que esta pandemia, cuando pase, que creo que todavía nos va a quedar algún tiempecillo por delante antes de que podamos decir, bueno, ya se ha pasado todo esto. Después de la pandemia, muchos de los hábitos que nos han venido durante este año de pandemia los vamos a seguir manteniendo. El tema, como has dicho, de la higiene de manos, el tema de la mascarilla. Yo creo que las personas mayores, sobre todo, cuando digan, bueno, la pandemia ya parece ser que ha remitido, le hemos ganado, más de uno se mantendrá con las mascarillas, mantendrá esos hábitos que hemos adquirido durante todo este año que llamamos de pandemia. Esta situación de pandemia, como decíamos, ha tenido consecuencias a todos los niveles, a niveles también incluso personales por situaciones que se dan y de las que también vamos a hablar. Situaciones que en este caso a José Manuel Rincón le afectan o le han afectado directamente, como es el vandalismo, algo pues insólito en principio en una situación de toque de queda. Bueno, intentaremos en la próxima hora desarrollar todas estas cuestiones. Antes vamos a actualizar los datos para saber justamente a día de hoy cómo estamos. Ahí lo tienen en pantalla. Son casos activos en nuestra ciudad, 491, hay 20 ingresados en el hospital, 9 en la UCI, 2 en urgencias y 9 en planta. El total de positivos 4.796 y, pues lamentablemente, la cifra de fallecidos asciende a 89. Fijaros que en España son 3.160.000 casos y nada más y nada menos que 71.436 muertes según las fuentes oficiales. Hay quien maneja otras fuentes que elevan esta cifra hasta los 90.000 o cerca de los 100.000. Y en el mundo el dato es de 118 millones de casos y 2.620.000 muertos. Y la situación pues
pues continúa de alguna manera con la esperanza puesta en la vacuna. ¿Qué os está pareciendo lo de la vacuna? Antes de empezar el programa hablábamos de las reacciones que está teniendo la AstraZeneca, por ejemplo. La AstraZeneca, exactamente. Bueno. ¿Y no tenías tú buenas noticias acerca de esta vacuna? De hecho, hoy mismo ya se conoce que hay al menos 8 países que han decidido paralizar la administración de la vacuna AstraZeneca porque incluso se dan casos de trombos que han llegado a ocasionar la muerte de alguna persona. Países de la Unión Europea, o sea, son países cercanos, no estamos hablando de que estén, entre comillas, experimentando en otros sitios, ¿no? De momento en España decide la Comisión de Salud Pública, ya veremos a ver qué es lo que pasa con esta vacuna. En principio parece que se está pendiente y también se está pendiente por parte de la Unión Europea, que de momento la Agencia Europea del Medicamento ha decidido seguir adelante y esperar algo más. Hay que reconocer una cosa, la vacuna de AstraZeneca es la más barata de todas. No sé si eso tendrá algo que ver, pero lo cierto que de las 3 que hasta ahora se han autorizado, hoy se ha autorizado la de Johnson & Johnson, pues es la que menos efectividad tiene, curiosamente. E incluso la que hoy se ha autorizado se habla de un 67%, menos que la de AstraZeneca. ¿Tendrá algo que ver que sea la más barata para que termine siendo la más extendida entre todos, cuando se habla incluso que solo se suministre a menores de 55 años y ahora se esté planteando la posibilidad de ampliarlo al rango de edad entre 55 y 65? Son preguntas y dudas que se plantean. No es que se dude de la vacuna, es que se duda posiblemente de criterios que puedan estar más allá del ámbito técnico, médico, sino que pueda estar en un criterio económico-político. Ahí es donde el ciudadano de a pie dice, ¿de verdad nos están colocando una vacuna o están experimentando con nosotros? Al menos tenemos que preguntarnos ese tipo de cosas. Lo que sí parece evidente es que el objetivo de vacunar al 70% de la población en nuestro país ya en verano no se va a cumplir. Se tendrían que triplicar las vacunas que se administran diariamente. En Ceuta ya ha habido 2 paralizaciones, creo, del proceso de vacunación por falta de vacunas. Y mañana la tercera, porque de hecho a partir de mañana se vuelve a interrumpir ante la falta de dosis que deberían llegar. Sí. Y no llegan. Yo creo que ante todo esto lo que hay es una falta de planificación tremenda, pero por parte de la comunidad, de la Unión Europea, como del propio país, de España, como en la ciudad, hay una falta de comunicación, una falta de planteamiento, una falta de criterios, que se han ido cambiando sobre la marcha 200 criterios, y aparte también las farmacéuticas no dan abasto y no suministran, han vendido la moto antes que, o han cazado el oso, o han vendido la piel del oso antes de cazarlo, sí. Y nos hemos visto todo pues con lo que hay ahora, ¿no? Faltas de vacunas, paralizaciones, gente protestando, vacunas que no son todo lo seguras que deberían ser, o que dan unos efectos secundarios o unas reacciones, aunque sean durante un día o 2, que son considerables, y es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Esa falta de planificación. Lo cierto es que alarman, por lo menos te hace pensar. Es que, vamos a ver, que la vacuna te la introduces en el cuerpo, que eso no es tomarte foquitos, como nos lo podíamos tomar cuando éramos pequeños, ¿no? Bueno, pues justo hace un año ya conocíamos que existía el coronavirus, que estaba teniendo efectos en el país de origen, en China. Comenzaron a registrarse casos luego más cerca de casa, en Italia. Llegó con un caso en las Islas Baleares y el periodo de confinamiento comenzó con esta comparecencia que vamos a recordar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible. Lo he venido diciendo a lo largo de esta semana. Haremos desde el Gobierno de España lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. ¿Creéis que ha sido así?
compañero. Echando la vista atrás, entonces no teníamos ni idea de lo que iba a suceder, pero ¿se ha podido hacer algo más? ¿Se han hecho bien las cosas? No. Es verdad que nos enfrentábamos a algo desconocido, ¿no? Nos enfrentamos a algo desconocido. También los poderes públicos. Te digo sinceramente una cosa. No le cambio el puesto a nadie de los responsables políticos. Partiendo de ahí. No, aparte tú lo has dicho, a todos nos cogió con el pie cambiado, pues a ellos igual. O sea, han tenido que, yo creo, adaptarse y adaptándose con el paso del tiempo, y medidas que a lo mejor al principio tomaron con toda la buena fe del mundo, después se han visto que a lo mejor no era tan efectiva y han tenido que ir cambiando. Sí, es lo que sí. dicen, no se le puede... Pero ¿no os parece que una de las consecuencias más negativas de la pandemia ha sido la significación política que ha tenido? Por parte de todos, digo, la utilización política de la pandemia entre unos y otros. Porque, bueno, hemos visto como, por ejemplo, fue muy discutida la manifestación del Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo, cuando se supone que nuestras autoridades ya conocían las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hubo otras concentraciones también que se habían celebrado por parte de otras formaciones políticas. En fin, yo tengo esa sensación un poco de que se ha ido gestionando la pandemia echándole un ojo a lo que políticamente más me convenía, en el caso de unos y en el caso de otros. Posiblemente nadie de nosotros hubiera pensado que esto fuera a estar durando tanto. Y digo estar porque no sabemos cuándo, y tú lo has dicho al principio, no sabemos cuándo va a acabar. No es excusa, evidentemente. A mí me parece que cuando se produce la primera ola y conseguimos llegar a estar en todo el país con 0 casos, eso hay que recordarlo. Recuerdo al presidente del Gobierno de España decir que habíamos vencido la pandemia. Sí. Craso error. No se puede hablar en esos términos teniendo en cuenta que la interacción que existía no tenía absolutamente nada que ver con lo que conocíamos como normalidad anteriormente. Y se habló de aquello de la nueva normalidad, los términos que empezaron a introducirse dentro del debate no solo político, sino público. Todo el mundo empezaba a hablar de ese tipo de conceptos, ¿no? Ese fue un error. Y fue un error no apreciar sabiendo que había costado lo que había costado y que seguro no íbamos a volver a un confinamiento como el que tuvimos en los 2 primeros meses de la pandemia. ¿Por qué no? Porque no nos lo podíamos permitir. Era imposible. Al menos desde un punto de vista de interacción social, pero también desde un punto de vista económico. Claro. Es que eso era evidente. Y a las pruebas nos remitimos que no se ha vuelto a producir un confinamiento de esa magnitud. De hecho, creo que lo que ocurre con la segunda ola era previsible. El verano agita, y fue un verano en cuanto al ámbito turístico que era... hay que reconocerlo, vamos a ver, el turismo es el 12,5% del Producto Interior Bruto de España. O sea que es que si no vivimos del turismo, pues lo tenemos realmente fastidiado, ¿no? La cosa. Se iba a producir esa segunda ola, y esa segunda ola se produce con muchísima virulencia. Y no hemos aprendido tampoco de esa segunda ola, porque resulta que llegamos a la época de Navidad y estamos pensando si relajamos las medidas o no. Nos vemos que de repente estamos en muy buen nivel, hemos bajado incidencia 110, 112, 105, incluso en Ceuta, que aquí la incidencia llegó a estar en 102, 103 aproximadamente, y caemos en un error gravísimo que nos ha costado un repunte brutal. Es que tiene que ver un poco también porque la confusión ha sido un factor muy importante en la gestión de la pandemia, y me refiero a las comparecencias públicas, ¿no? de Fernando Simón, del propio presidente del Gobierno. Todos nos recordamos cuando Fernando Simón decía que habría 2 o 3 casos Cierto. a lo sumo, y que lo de la mascarilla que no era obligatorio. Entonces, bueno, yo no sé si habría que haber hecho menos comparecencias y haberlas hecho justo cuando se tenían las decisiones bien sopesadas, bien tomadas. Llegó el verano y ya, venga, todo el mundo se relajó bastante, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que tú dices, la reacción de la siguiente ola, ¿no? Sí, pero es lo que venimos diciendo, que nadie sabía, esa primera ola sí nos dio ya indicios de cómo podría surgir la cosa, ¿no?
pero no nos lo hemos tomado en serio hasta que le hemos visto las orejas al lobo. En esta segunda ola, que fue, como él dice, la más virulenta de todas, la que más muertes dejó, incluso aquí en Ceuta también, sí, fue la segunda ola la peor en cuanto a datos de fallecidos por el COVID. Y después de todo esto seguimos planteándonos unas navidades, seguimos planteándonos rebajar una serie de medidas. Ahora con Semana Santa todavía no lo estábamos planteando, que se tuvo que posponer al miércoles, ayer miércoles, a ver si es que se decidía, a ver lo que se tomaba. Señores, esto es lo que hay, el virus está ahí, se está queriendo amparar todo en la vacuna no está llegando, pues vamos a mantener, sin ahogar, como tú dices, la economía o el tejido productivo, sin ahogarlo, pero vamos a mantener las medidas más estrictas posibles para que por lo menos frenar el virus hasta que podamos tener la vacuna completa en toda la población. Es que de nada nos sirve realmente estar con este nivel de contagios que tenemos, este nivel de hospitalizaciones, este nivel de muertos. ¿Qué pasa? ¿Que nos conformamos? ¿Que lo asumimos como si fuera los accidentes de tráfico que ocurría cada fin de semana? Que nos daban las cifras y decíamos, este fin de semana han muerto 15 personas, un 10% menos que en el mismo periodo del año pasado. Pero bueno, ¿cómo podemos banalizar ese tipo de cosas? Pues es que creo, por lo menos tengo la sensación, que a ese extremo estamos llegando, a un tanto empezar a banalizar las cifras, porque es cierto, nos invaden con multitud de cifras, que si la incidencia acumulada, que si la tasa de positividad, que si el número de hospitalizaciones, que si el número de personas en la UCI, que si el número de fallecidos, que ahora otro dato más con las vacunas, que si las vacunas que están institucionalizadas. Bueno, el ciudadano de a pie llega un momento en que está sobresaturado, vaya. Es verdad que era muy difícil el equilibrio, y lo hemos debatido aquí durante todos estos meses, entre garantizar la salud pública y, efectivamente, no perjudicar excesivamente, más de lo que se ha perjudicado, la economía, porque hay otros datos y cifras relacionadas con la gente los negocios que han cerrado, los autónomos que se han quedado en el paro, los trabajadores, en fin, los ERES. Precisamente esos datos, en esos no se insiste demasiado, pero ha sido desastroso y lo que se queda por venir, ¿no? Ese equilibrio es muy difícil, ha sido muy difícil, pero a mí me da la impresión de que hay gente que ha decidido que la pandemia está aquí y que hay que vivir con ella y sin ser muy conscientes de que, totalmente, de que no se puede llevar una vida normal como nosotros la conceptuábamos antes, ¿no? Hay que tener medidas de precaución, y si en un momento determinado llega un fin de semana y uno es mejor que no salga, pues no se sale. Lo que estábamos comentando también antes de empezar el programa, que vas al supermercado y se te pone, no guardan las distancias, se te pegan uno al lado, el otro aquí. Las medidas están. Somos nosotros, precisamente, la ciudadanía, la que tiene que respetar esas medidas, ¿vale? De nosotros depende. El político puede decir 1000 cosas, pero si nosotros no hacemos caso y nos saltamos a la torera cualquier medida, la distancia de seguridad, las mascarillas, pues entonces nosotros mismos es los que nos estamos poniendo en riesgo. Si nosotros queremos que la economía, se puede tener los supermercados abiertos, respetando, como hemos dicho, se pueden tener los bares abiertos, respetando, como hemos dicho. Incluso el eterno debate de la hostelería, por ejemplo. Claro, el eterno debate. Muchas veces parece que que no se sopesan bien, no se compensan unas medidas con otras, porque se toman medidas con relación a limitar medidas restrictivas en el caso de la hostelería, cuando los orígenes de los brotes se conoce que se producen más en los entornos familiares, ¿no? Exactamente. En las casas. En fin, que cualquier establecimiento de hostelería pues tiene sus medidas tomadas, su distancia de seguridad entre una mesa y otra. Eso es importante, precisamente. Todas las empresas se han adaptado. Claro. Todas las empresas, cuando llegó lo de la pandemia, tuvimos los meses de confinamiento, cuando se empezó a abrir, todos los empresarios, todas las empresas, todos los comercios se han adaptado precisamente para ofrecer esas garantías. Y las vamos a cerrar todavía, si ya lo están pasando bastante mal. Lo que tenemos que respetarlas somos nosotros. Y lo de las fiestas, por ejemplo, una de las consecuencias que está teniendo en el ámbito de en el escenario de la revelación, aparte de los negacionistas, lo de las fiestas de los jóvenes clandestinas en pisos. Yo estoy convencido de que eso no se va a frenar.
que muchos jóvenes han decidido que son jóvenes y que tienen que divertirse a pesar de lo que está pasando. Porque no es normal que en un fin de semana en Madrid la policía detecte como 400 fiestas en pisos de un montón de gente, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Cuando éramos jóvenes nos decían no consuméis alcohol, que es malo para vuestra salud. Y se consumía. Tú le dices al joven, no hagas esto, y ellos usan el efecto contrario, ¿no? Todos sabemos, porque todos hemos sido jóvenes, que es duro, ¿no? En este caso, imaginaros que nos pillan a nosotros con esa edad, pues es muy duro el que te digan, no puedes ir de fiesta. Sí, sí. Porque los jóvenes tienen todos muchos amigos, ¿no? Ellos tienen la interacción social a flor de piel. Claro. Y es muy complicado. Es muy complicado, sí, eso se entiende. Pero esos jóvenes también tienen familia y seguramente tengan abuelos y están viendo lo que está pasando. Y con esa actitud ponen en riesgo precisamente a sus abuelos, a su familia. Vamos a ver, mira hacia adentro. Hay que tener un poquito de conciencia en ese sentido, que es quizás lo que le falta a la juventud, un poquito de conciencia. Bueno, sí. Y luego lo de la mascarilla, yo quisiera apuntar lo de la mascarilla. Hoy precisamente se ha conocido una orden de la Consejería de Sanidad aquí en Ceuta, donde ha levantado 150 expedientes por no usar bien la mascarilla o no llevarla. 150 expedientes a 100 euros cada uno. Te hacen un descuento del 20% si reconoces que no llevabas la mascarilla puesta. Tú fíjate hasta dónde llega. Pero 150, y ha sido una tacada, una remesa. Eso de la mascarilla, todo el mundo sabe que hay sitios donde la mascarilla no se lleva. No se lleva. ¿Qué pasa con la mascarilla? ¿Realmente si tú vas por la calle solo, sin nadie, deberías llevarla? En teoría, no vas a contagiar a nadie. No es una cosa que vayas a perjudicar. Pero si te encuentras con alguien de cara y no llevas la mascarilla puesta, por lo menos póntela. ¿Qué menos? Bueno, el típico que lleva la mascarilla y con la nariz fuera, correcto, ¿no? Eso es. No digamos el que va fumando. Eso es. El que va fumando no lleva mascarilla. No. Y en las cafeterías pues pasa que, efectivamente, yo he visto a la policía local en cafeterías hacer rondas diciéndole a la gente que debía tener la mascarilla puesta, salvo en los casos en que fuese a tomar un sorbo del café o lo fuese a dar un bocado al bocadillo, ¿no? Por esa misma regla de 3 también serían los que hacen deporte. Yo me he cruzado ahí con 4 o 5 que llevan la mascarilla aquí en el codo. ¿Pero van juntos? Bueno, van juntos, van separados, pero pasan al lado tuya corriendo. Claro, vamos a ver. Porque si haces deporte individual, no es obligatorio que lleves mascarilla, pero debes ser consciente que tienes que alejarte algo de la gente pero no que va andando. Entonces corren, pasan por tu lado, corriendo, sin la mascarilla puesta. Hay mucha afición a correr, por ejemplo. Que yo entiendo que haciendo deporte con la mascarilla es complicado. Pero en la calle me refiero a la calle, al centro de la ciudad. Eso es verdad, porque hay determinados itinerarios, ¿no? El típico que va al cementerio, vuelve por la Marina. Bueno, pues quizá pues si uno decide, pues en vez de ir por la Marina, que hay más gente, ir por abajo, pues a lo mejor es mejor. Pero es verdad también que decides ir al monte. Pero también hemos hablado en algún debate de esto, hay una gran afición al deporte en Ceuta y te vas al monte y el monte es la romería de San Antonio, también, sobre todo los fines de semana. Esto es cierto. Vamos si os parece, a volver al tema de la vacuna, porque bueno, la vacuna es la esperanza. Todavía son muchas las incógnitas que se abren con relación a este asunto, pues sobre todo con respecto a los resultados que pueda tener, si la vacuna te inmuniza a ti o prohíbe que tú te contagies, pero no que tú puedas contagiar. Si realmente te contagias, la vacuna te provee de una serie de defensas que no tienes síntomas, pero a lo mejor quizá tú puedes contagiar a alguien. Vamos a hablar de esto a partir de la entrevista que ha hecho nuestra compañera Cristina Díaz.
Ya saben que estamos hablando en este programa de este año duro que ha sido para todos. Es un año desde que se inició la pandemia. Para muchos de nosotros el fijarse una vacuna, el que ya se hayan iniciado en Ceuta a poner las vacunas, ha sido muy importante, sobre todo por la esperanza que nos genera. Estamos con el doctor Manuel Oubiña. Él ha podido vivir cómo han transcurrido estos primeros días de vacunas a los ceutíes. ¿Cómo se encuentra la gente cuando viene a por la vacuna? ¿Cuál es ese estado de ánimo? La mayoría vienen un poco nerviosas, están a la expectativa de ver qué va a suceder, qué reacciones puedan tener en los siguientes días, pero bueno, se les trata de indicar qué pueden realizar los siguientes días, qué medicamentos tomar o cómo tomarse las expectativas para ver qué va a suceder. Es verdad que la mayoría de los ciudadanos, el pensar el que puede haber una vacuna, que quizás esta sea, el salir, ¿no?, de este momento de, no sé si de llevar mascarillas, pero sí al menos de poder tener una vida algo más normalizada. ¿Esto se nota en que, sobre todo la gente mayor, se siente más tranquila, respira más tranquila con la segunda dosis? La gente usualmente se siente más tranquila. Muchos han tenido reacciones dependiendo del tipo de vacuna, pero bueno, más tranquilos suelen salir. Algunos tienen reacciones, claro que sí, es normal, eso no va a cambiar. No vamos a cambiar radicalmente nada en este momento, porque las medidas se tienen que mantener de todas maneras. Pero bueno, es una ayuda bastante grande en este momento. De menos aminoramos la carga. Claro, eso es importantísimo ya, ¿no?, el aminorar la carga para poder ir bajando el número de contagios. De menos, aminoramos la carga de trabajo en los hospitales, en los servicios de urgencias y los eventos adversos fuertes y graves en personas mayores o personas de riesgo. Hay una vacuna, la Janssen, creo que la autorizan, ¿no?, en estos días también. Está en proceso de todavía, pero bueno, funciona básicamente muy parecido a las demás, entonces no debería tener mayor problema con eso. La Pfizer todo muy bien, con Moderna todo el mundo, AstraZeneca, ya aquí la gente hace como diciendo, hoy me va a tocar esta, ¿qué me va a pasar? Suelen preguntar por esa concretamente. Exactamente, si la de Pfizer y la de Moderna suelen tener mucha menos reacción, de hecho es con la que nos vacuna a los sanitarios de inicio. La de AstraZeneca, desde la primera dosis ya suele tener una reacción un poco fuerte en la gente, es como si tuvieras un síndrome gripal, pero es una reacción del cuerpo nada más. No se tiene por qué asustar, se supone que vamos a ir a mejor con ella también, ¿no? Sí, claro que sí, también protege a la gente, a ver, es la idea que tiene principalmente. Es una reacción normal del cuerpo ante un cuerpo extraño, es la manera de protegerse. Pues doctor, muchísimas gracias y mucho ánimo en este trabajo que yo entiendo como esperanzador. No sé si lo traducen así todo su equipo. Esperanza, claro que crea, nos da una visión a futuro más de lo que vamos a poder lograr, pero bueno, no estamos todavía cerca de acabar con esto. Todavía falta. Muchas gracias. Nada, de nada, que tenga muy buen día. Igualmente, hasta luego. Muy amable. De nada. Fijaros cómo también algo tan básico, tan esencial, tan necesario como es la vacuna, tiene su trasfondo comercial, ¿no? Tiene su trasfondo en cuanto a interés económico. Tú lo decías antes, con el precio que parece ser la AstraZeneca, que es la que da más reacción o puede darla, pues es más barata. Más barata, pero bueno, aparte que es que tiene una composición diferente. Yo no soy experto en esto, pero lo que he escuchado es que tanto la de Moderna como la de Pfizer, BioNTech, funcionan con lo que se conoce como el ARN mensajero, que eso es que te hacen reaccionar al cuerpo para que tú crees antídotos, para que tú crees los anticuerpos, pero sin introducirte lo que es el virus atenuado. Sin embargo, la de AstraZeneca sí te introducen el virus atenuado, o sea que es diferente. La de AstraZeneca es más parecida a las vacunas que nos han puesto siempre. Sí, la típica vacuna de toda la vida que te daba fiebre, ¿no? Exactamente. La cosa es que lo ideal, yo no sé si eso es posible o no es posible, pero lo ideal sería que nos pudieran poner una vacuna una sola vez. Porque aquí ese es otro de los debates que se está planteando. ¿Cuánto dura? ¿Cuál es la inmunización de esta vacuna? Y si tenemos que seguir poniéndonos dosis cada año como ocurre con la gripe. Claro, porque resulta que no hemos terminado todavía esta vacunación y puede que los primeros que se vacunaron en el mes de diciembre, si dicen que... Para finales de verano tendrán que vacunar. Para finales de verano se tendrán que vacunar de nuevo. Con lo cual estamos en un círculo que no termina. Y si encima... Eso es lo que se baraja. Eso es lo que se baraja. 6-7 meses de inmunidad más o menos. Exactamente. Lo que se está barajando. La cuestión es que si no hay suficientes vacunas para la primera vez que nos tienen que vacunar a todos, si eso no se produce en gran masa, estamos en un círculo... Que al 70% no llegamos. Es que, no vamos a llegar es que esas son las dudas que nadie resuelve. Yo creo que es porque no lo sabe nadie. En el fondo, es lo que tú decías. Las farmacéuticas han querido sacar la vacuna cuanto antes, pero no son capaces de producir el volumen necesario para llegar a todo el mundo. Bueno, la semana pasada decía que
había 113 países del mundo a los que no le había llegado ni una sola dosis de la vacuna. 113 países. O sea, una barbaridad. Sí, sí. En situaciones, está claro que la economía brilla, aquí es lo que prima, ¿no? Pero en una situación como esta, que ha sido una pandemia mundial que nos está afectando a todo el mundo, si las farmacéuticas se hubiesen unido de forma conjunta, vamos a buscar nosotros entre todos, los expertos de todas las farmacéuticas unidas, y vamos a sacar una vacuna en condiciones. Podemos durar a lo mejor un año buscándola, pero en condiciones entre todos unidos, y sacamos y producimos entre todos la misma vacuna. Yo creo que hubiese sido lo ideal. Sí, sí. Pero como aquí cada uno tira para sus intereses antes que la salud, pues es lo que nos toca. Esto es un poco lo que también hemos hablado en este programa alguna vez, lo que decíamos de los políticos. Si desde el principio se hubiese constituido un comité único con la participación de todos los partidos, pues con representación en el Congreso, haciendo copartícipe de esa responsabilidad a unos y a otros, pues bueno, yo creo que eso hubiese comportado, nos hubiese aportado mayor confianza a todos nosotros, ¿no? Por eso te decía antes, os decía antes lo de la politización, quizá la parte de la politización que ha tenido toda esta pandemia, con consecuencias también derivadas de la misma que afectan, en este caso ha afectado directamente, afectan a muchas personas, y en este caso a uno de nuestros invitados, a José Manuel Rincón, no a su salud, sí a su economía, porque resulta muy paradójico que en una situación con un toque de queda haya quien salga de su casa, de su escondite, de su escollera, de donde quiera que esté, para quemar contenedores y vehículos. Y eso fue lo que te ocurrió a ti, José Manuel, que se quemaron tu coche. Sí, bueno, que el mío se vio afectado. Se vio afectado porque quemaron el de delante que estaba adelante, ¿no? Y con el viento de levante que hacía fortísimo, ahí esas imágenes son precisamente que yo lo vi cuando a mí me avisó mi mujer, que yo no me había ni enterado. Me avisó mi mujer, todavía no estaba ni ardiendo mi coche, pero era imposible. Esas son llegar. Imágenes que tú tomaste con tu móvil, sí, ¿no? con tu mi teléfono móvil. Ese es el coche que estaba abandonado y el de atrás es el mío. tuyo. Claro, imposible bajar a intentar... Imposible. Yo lo intenté acercarme, pero era imposible. Era imposible. Y lo vi poco a poco como se fue consumiendo mi coche allí y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Pero es que hay una ola de vandalismo. Una ola evidente. Pero es que, sí. ¿Cuánto llevamos ya? En 3 meses y medio que tenemos, o 2 meses y medio, llevamos ¿cuántos coches quemados y cuántos contenedores quemados? Es que yo creo que las autoridades no están haciendo lo que tenían que hacer, y aquí se demuestra. Han convocado una junta de seguridad local, la convocaron hace poco de manera urgente, para decirnos después que se ha creado un grupo de trabajo para abordar esto, cuando llevamos, años. Es que llevamos años. Llevamos años. No es de ahora, no es de la pandemia, solo. Me vas a decir que voy a crear un grupo de trabajo para ver cómo abordo esta situación. A mí me parece una tomadura de pelo. Será porque hablo desde el resentimiento, ¿no? Pero para mí me parece una tomadura de pelo por parte de nuestras autoridades, ¿eh? Sí, pero que estamos hablando de la impunidad que a lo mejor, o a lo peor, provoca el hecho de que exista un toque de queda a las 10 de la noche. Y entonces, pues haya quien, que al parecer la policía más o menos tiene una orientación determinada hacia quienes pueden estar haciendo estas cosas. Y hay zonas determinadas donde se queman, ese es el coche por dentro, así me lo dejaron. Hay zonas determinadas que se saben que ahí son más propensas para quemar. Hace poco, 2 contenedores en Otero, con escasamente una semana de diferencia. 2 semanas exactas. Exactamente, y no es la primera vez que lo queman, precisamente. De hecho, entonces, tengo las fotos aquí en el móvil. El mismo, o sea, si fue zonas, el contenedor colocado en el mismo sitio y afectando, era el de papel y cartón, salió ardiendo y afectó al de vidrio. Fíjate que el de vidrio es el nuevo. Pues no, el de vidrio estaba derretido y hubo que cambiarlo. 2 semanas después, lo mismo. Exactamente lo mismo. Por eso digo que hay ¿Motivo? puntos que más o menos son más propensos a que estos vándalos campen y hagan este tipo de... A mí me parece auténtico terrorismo callejero. Exactamente. Entonces, si sabemos que hay puntos, no vamos a poner un policía en cada rincón, como suelen decir, ¿no? Pero sabemos que hay puntos calientes donde sí podría haber alguno así patrullando, incluso de paisano, como el que no quiere la cosa. Y seguro que se harían más de lo que se está haciendo actualmente.
Sí, por lo menos a título de intimidación, ¿no? Claro. ¿A ti te dijo algo la policía acerca A de...? mí la policía me dijo que estaban abatidos moralmente, porque tienen constancia, pueden saber más o menos por dónde andan, qué pueden ser, y cuando van a intentar a pillarlo por un lado, están haciendo la fechoría por otro lado, y me reconocía que estaban desbordados en ese sentido, ¿no? Después la policía local, el coche que ardió delante del mío estaba denunciado, y me consta, por Seprona, por abandono, ¿vale? Nosotros, vecinos de allí, lo hemos denunciado por activa y por pasiva a la policía local. Comentario de la policía local, que mientras tenga las 4 ruedas y matrículas no se la pueden llevar porque el depósito de vehículos está hasta arriba. Y eso era sí o sí, tarde o temprano lo quemaban, como han quemado. Y hay 2 vehículos más allí abandonados, llenos de cartones, que como el día que le digan de prenderle fuego y haga un viento como este, no queman uno, queman 6 o 7 coches seguidos. Pues ya te digo yo a ti que quien tenga un coche abandonado abajo de su casa, pincha las 4 ruedas. ¿Las 4 ruedas tienen que estar o no tienen que estar? No, tienen que quitar, eso vamos a decirlo, hay que quitar las matrículas y quitar las 4 ruedas. Si no tiene ruedas y no tiene matrícula, se lo llevan. Ahora, si tiene ruedas y tiene matrícula, se queda allí hasta que le prendan fuego. Es que eso lleva un procedimiento administrativo que es un poco largo y hasta que no se ha considerado como una chatarra como tal, no pueden retirarlo. Bueno, la conclusión a la que ha llegado este comité que se constituyó a partir de la Junta Local de Seguridad con carácter de urgencia es apelar a la colaboración ciudadana de manera anónima. Bueno, esto se da por hecho, ¿eh? Si tú desde tu casa estás viendo que se va a cometer un delito, lo que pasa es que, claro, estas cosas se producirán a las 3, no sé a qué hora. El mío fue a las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la mañana fue... A las 3 de la mañana a ti te despierta algo, pero ya te despierta un coche ardiendo. Sí, claro. A nosotros nos despertó los cristales, explosiones, claro. Pum, todos los cristales saltando, las ruedas, las explosiones, sobre lo que nos sobresaltó. Bueno, sobresaltó a todo el bloque de vecinos. Pues podemos consignar esto también como una consecuencia, digamos, paralela a toda esta situación de pandemia que lleva consigo, insistimos, un toque de queda que impide estar en la calle a partir de las 10 de la noche, pues salvo para quienes se dedican a hacer estas cosas. Bueno, y hay gente que hace otras cosas, sí, que no significa que solo hagan vandalismo, hay gente que cree que no existe toque de queda. Efectivamente. Llega Semana Santa, todos hemos conocido cómo se van a cerrar todas las comunidades autónomas, excepto Canarias y Baleares. Eso es. Las islas. Es decir, que cualquiera, y ya está pasando, hay franceses que vienen a divertirse a Madrid, cogen su avión y se vienen porque allí no pueden pasarlo bien, no pueden ir a bares, no pueden beber, no pueden comer. Yo me parece que tienen el toque de queda antes, ¿no? Fuera de casa. A las 6 o a las 4 me parece que está en Francia, claro, el toque de queda. Entonces se vienen a Madrid, que lo tienen a las 10. En Semana Santa, pues eso igualmente va a pasar. Nadie de la península, ni nosotros, ni Ceuta ni Melilla, podrá ir a pasar unos días, por ejemplo, a Canarias, pero cualquier ciudadano de otro país sí. Yo lo veo absurdo. Y esto se supone, para salvar la campaña de verano. ¿Cómo lo veis? Es que no sé, ¿los extranjeros contagian menos que los españoles? Pregunto. Porque podemos admitir gente de fuera y no podemos admitir gente de aquí de España, no lo entiendo. No tiene explicación. No tiene explicación ninguna. Mira, o cerramos o abrimos, pero no cerramos para nosotros y abrimos para el turismo. Es verdad que es una medida que tiende a favorecer o a salvar un poco el sector del turismo, en estas zonas al menos, en las islas. Pero bueno, si pudiéramos, quizás nosotros también podemos ir a ocupar una plaza de hotel, una habitación de un hotel en Canarias o en Baleares. El turismo también lo pueden dar una persona que vaya de Málaga a Canarias o a... Claro. ¿Y eso qué pasa? ¿Ese no es turista? ¿Por qué? ¿Porque es español y no viene del extranjero? Es que no lo entiendo. Es que es absurdo. La medida esa es absurda. Pues ¿cómo veis la situación? ¿Qué creéis que va a pasar de cara al verano? Se está hablando incluso de una cuarta ola y hay quien dice que esta cuarta ola va a ser mental, que es otro debate que también mantuvimos aquí, de las consecuencias psicológicas de toda esta situación. Yo creo que las consecuencias psicológicas ya se están viviendo. Sí. Se están viviendo desde el principio. Desde el principio, sí. Pero el hecho de crearse cuadros de ansiedad en determinadas edades, en los jóvenes, por ejemplo, están apareciendo cuadros de ansiedad importantes porque
Ellos están acostumbrados a esa interacción social, no ven a sus amigos. Claro, en núcleos pequeños a lo mejor puedes controlar a tus hijos, ¿no? Porque tienen menos interacción, pero en núcleos grandes, ¿cómo los controlas? Ellos se sienten ciertamente desorientados y eso a lo mejor provoca un efecto rebote y terminan rebelándose con el tema de las fiestas, ¿no? Esa puede ser, pero el aspecto psicológico a mí me preocupa porque puede derivar en un aumento de casos a los hospitales y a los centros de salud. Sí, y bueno, y si se están sabemos y tenemos constancia también, y además lo has dicho tú, Andrés, en Madrid, un montón de fiestas clandestinas por la noche, saltándose el toque de queda y todo el tema. Y eso es en invierno, cuando llegue el verano, veremos a ver cuántos más se van a reunir. Por eso preguntaba qué va a pasar en verano, porque es un año de pandemia. El verano anterior, bueno, se relajaron un poco las medidas, el que lo decidió se pudo ir de vacaciones, habíamos salido de un confinamiento total, pero es que ya un poco, como diría aquel, estamos resabiados. Sí. Y mucha gente utiliza como mecanismo de defensa el hecho de decir, bueno, acepto que estamos en esta situación, ya sé que esto va a durar, pero yo voy a intentar llevar una vida lo más normal posible. Digo como mecanismo de defensa para un poco evitar esas consecuencias psicológicas. El Colegio de Oficiales Psicólogos cumple 20 años y el debate de la semana pasada lo hicimos con dos psicólogas, la presidenta actual y la anterior de este colegio. Y ellas apuntaban a la necesidad, en este caso, a la necesidad de poder acudir a un profesional sin ningún tipo de rubor, ¿no? Porque existe como una especie de estigmatización, ¿no? Hay alguien que va al psicólogo tiene miedo a que se enteren porque ya le pueden calificar le pueden presumir una enfermedad mental, y esto no es así. Uno puede ir al psicólogo pues porque atraviesa un cuadro de ansiedad por la situación, porque está triste, porque no se encuentra bien de la azotea. Sí, ¿no? Sí, y porque se ha perdido en parte la referencia con los más cercanos. Se ha abusado de las nuevas tecnologías para podernos comunicar con ellos, pero nos falta el contacto. El latino necesita el contacto, necesita estar cerca, necesita que lo abracen, que le besen, y eso cuesta. En otras culturas o en otros países a lo mejor no es tan profuso, ¿no? Pero nosotros lo necesitamos y eso se nota. Y ahí llevamos un año, y ya no es un año, es que no sabemos cuándo va a terminar. Y no es ser pesimista, es que lo que parecía que iba a ser una primera ola y que esto se había más o menos superado y que bueno, más o menos vamos a tirar, habrá 15 casos, 20 cada día, hemos vuelto otra vez a miles y miles, a superar los 12.000, 15.000 casos, a tener 700, 600 muertos cada día. Claro, vuelves a ver otra vez que la luz del túnel no está. Nadie ha cambiado la bombilla y se ha gastado la anterior, ¿no? Y claro, eso termina cansando, y cansando mucho, muchísimo. Fijaros que hay la de tiempo que los abuelos no pueden abrazar a los nietos, ¿no? Exactamente. Y el tiempo que ha estado las residencias cerradas también, Sí, sin recibir visitas, los usuarios de esas residencias, sin recibir visitas de sus familiares, y contando nada más que con el apoyo y el respaldo y la atención de los profesionales de cada residencia. Y luego está también otro asunto que a mí me preocupa, que es la movilidad que tenemos aquí, por lo menos en Ceuta. La movilidad hacia la península. Yo te quería preguntar, porque tú, que ya eres caballa, llevas muchos años aquí. Casi 20. Claro, pero naciste en Huelva, ¿no? Creo. Sí. En Huelva, y lógicamente todos tendremos familia por la península, pero bueno, imagino que tu arraigo familiar con la ciudad de Huelva es importante. ¿Cómo lo has sufrido a nivel de movilidad, por ejemplo? Pues yo en toda la pandemia he ido para allá, no he salido. Hice 2 salidas durante el verano, muy cortas, a Tarifa, cuando mejor estaba la situación, y no he vuelto a salir, no he ido en Navidad. Tengo mi familia y la familia de mi mujer.
cada una en un extremo, una en Huelva y la otra en Alicante. Y no hemos ido. Hemos decidido que la mejor forma de protegerlos es quedarnos aquí. No hacemos ni nos planteamos salir. De hecho, por ejemplo, te puedo decir que ahora mismo tengo caducado lo que es el permiso de residencia, el permiso de residencia no, lo que es el certificado de empadronamiento, exactamente, lo tengo caducado, o sea que lo tengo que renovar. O sea, que se me ha pasado. ¿Y en tu caso, José Manuel, ha habido alguna limitación de movilidad que haya, nosotros, te haya afectado? Sí, es verdad que nosotros veraneamos todos los años en Málaga, ¿no? Salimos porque tiene mi mujer, precisamente tiene la familia allí. Siempre nos vamos un mes, ¿sabes? Y este año no ha sido así. Este año me parece que se fue ella con los niños una semana. Y después yo fui a recogerla y la traje y ya está, ¿no? Y el resto del verano aquí en Ceuta. Es lo que tú comentabas antes, esta pandemia que llevamos ya un año nos ha hecho cambiar muchos hábitos, ¿no? Y esos hábitos lo que tenemos que hacer nosotros ahora para que no sea tan costoso mentalmente es intentar adaptar o convivir con esos hábitos, intentando normalizar tu vida lo máximo posible sin dejar de lado esos hábitos, ¿no? Ese quizás es lo más complicado, pero yo creo que es lo más efectivo hoy por hoy a lo que podemos enfrentarnos, lo que podemos hacer, ¿no? Sí, pero bueno, siendo optimistas, se han adoptado la experiencia de estos meses y el trabajo de los técnicos han concluido en adopción de medidas interesantes y efectivas, pues como las que se pueden y se están adoptando por parte del sector de la hostelería. Otra cosa es ya la responsabilidad individual de cada uno, pero que vienen a ayudar a eso, a que más o menos intentemos normalizar la vida, tal y como la conocíamos antes, porque es verdad que a todos nos apetece muchísimo un fin de semana quedar con amigos, ir a comer fuera y luego a tomar unos vasitos, o invitar a casa gente. Sí. Hacer una buena comida y pasarlo bien, pero claro, estas cosas ahora pues tienen sus limitaciones y lo que se mantendrá en el tiempo, imagino yo. Bueno, es que nos han dado el ABC, el lavado de manos, la distancia social, la mascarilla, hemos dejado de aprender las reglas de multiplicar y ahora tenemos que aprender estas 3 reglas, ¿no? Y de verdad, si se cumplieran estrictamente esas 3 reglas, posiblemente, yo estoy convencido que tendríamos mucho menos contagios. Muchísimos menos. Lo que demuestra que al final y al cabo depende de nosotros, no depende de nadie. Vamos a ver, es que si tú no te cuidas, yo pienso siempre eso, si tú no te cuidas, no te va a cuidar nadie realmente. Si tú no te cuidas y no cuidas a los tuyos, eso es una cadena, es que no vale decir, nada, no pasa nada, esto lo otro. Pero claro, llega un momento en que sí pasa. Y puede ser irreversible, no tiene solución. Y cuando no tiene solución es cuando te das cuenta que has cometido un error y muy grave. Claro, nunca está de más insistir en la concienciación en general de todos y cada uno de nosotros para intentar pelear y luchar contra esto, al margen de otras soluciones, ¿no? Como las científicas, como la propia vacuna, pero es sobrecogedor pensar en las situaciones que han vivido muchas personas que no han podido ni siquiera despedirse de sus seres queridos, ¿no? Sí. Es terrible pensarlo. Sí. La verdad es que... y se sigue produciendo. Claro. Es que al principio se tenía evidentemente un mayor desconocimiento de los efectos de la enfermedad. Se decía de todo, que se contagiaba con casi cualquier cosa que hicieras, eras fuente de contagio. Y el tiempo ha ido aclarando un poco por dónde camina cada cosa. Eso forma parte también de realmente los criterios de normalidad con los que tenemos que vivir. Yo es que hablar de normalidad, nueva normalidad, a mí tanto término... El ser humano habitualmente se adapta a lo que tiene y lo que tenemos que hacer es adaptarnos con una serie de medidas que nos hará luego más fácil. La solución que estamos viendo y tú has comentado antes de saber conjugar economía y salud, que es lo que se viene planteando casi desde el principio, yo no sé si la solución es
La solución es vivir con 50 casos por cada 100.000 habitantes, con 25, con 100, con 150. ¿Cuál es el límite? Cuando lleguemos a 0 y a partir de ahí, en cuanto aparezcan casos, como ha ocurrido en Australia, por ejemplo, confinan una ciudad 5 días y la cierran por completo porque han aparecido 13 casos. ¿Esa es la solución? Tampoco, es que es muy complicado, lo venimos diciendo desde que hemos empezado el programa. Es muy complicado mantener la balanza equilibrada en este sentido. El tema de Australia, aparece un caso y confina toda una ciudad, pues mira, a ellos les está dando resultados. Sí. Lo que yo no sé si aquí daría ese mismo Pero resultado. son confinamientos cortos. Sí, cortos, radicales. No muy extensos. Quizá sería una medida a tener en cuenta. Va que nosotros aquí tenemos factores muy complicados, Pues tenemos el puerto que puede entrar, salir cualquiera también. Ahora mismo está la frontera cerrada, pero el día que abran la frontera hay que barajar y sopesar mucho todo antes de tomar decisiones aquí en la ciudad, que es una ciudad muy pequeña y en el momento que haya 10 casos, vuela lo que sea aquí. Claro, ese es un poco Sí, pero el problema y la complejidad, claro. Llegamos a estar un mes de julio que apenas aparecieron un par de casos. Es un mes de julio que estuvimos estupendamente. Llegó el principio de agosto y teníamos 2 positivos. 2 positivos, y fue agosto y empezó a minarse. El regreso. El regreso, bueno, brutal. Claro, tú puedes cerrar, pero llega el día en el que tienes que abrir. Claro. Y bueno, lo de la frontera, como tú dices, no quiero ni pensarlo en cuanto a las medidas de control que se deben adoptar, ¿no? Pues, pero bueno, gracias a que tenemos la frontera cerrada. Por eso. La cosa hay que decirla así. Y el día que se abra, yo creo que deberían mirarlo muy bien antes de decidir si se abre o no se abre, porque está la situación muy complicada para decir, bueno, venga, sí, vamos a abrir, que ahora parece que nos hemos relajado, y por H por B no nos hemos relajado tanto y nos pueden meter. Yo creo que va a error, seguir cerrada un buen tiempo, y no me extrañaría incluso el año completo. Sí, yo tampoco me extrañaría. Y yo creo que sería la decisión más acertada. Hoy por hoy es la decisión más acertada. El otro día hablaba alguien de que podrían abrir, que tenía alguna información de que podría abrir para este verano. Pero bueno, ya digo que es una información de la calle, basada supuestamente en una buena fuente, pero lo averiguaremos conforme llegue. ¿Pero más un deseo o...? No, más deseos de gente... De alguien que una fuente con Sí. conocimiento de causa pues había cifrado ese plazo, ¿no? Antes de terminar, sí me gustaría hablar, cómo no, del reconocimiento que siempre deberemos al personal sanitario. A gente que ha estado en la primera línea de fuego, de batalla. Muchos de ellos también se han dejado no solo la piel, sino la vida en esta pandemia, ¿no? Esto debe ser un ejemplo. Yo creo que estas cosas deberían formar parte del currículum de cualquier escuela, ¿no? Se deberían enseñar en los colegios. Esto sí que es un ejemplo, ¿no? de ciudadanía y de profesionalidad. Sí, y bueno, empezamos reconociéndolo, ¿no? Sí. Todavía queda en la memoria eso, a las 8 de la tarde todo el mundo en los balcones aplaudiendo. Después llegaron las críticas, pero es que ellos precisamente las críticas no tienen que ir sobre ellos, porque ellos son los que están ahí en primera línea, como tú dices, dándolo todo e intentando salvar todas las vidas posibles. Hay veces que se puede, veces que no, y ponen en riesgo ellos mismos su vida. Y además ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo la vida de su familia también, porque ellos tienen también su familia y sus cosas. Y hemos escuchado incluso de personal sanitario, de médicos, de gente que se ha quedado prácticamente días en el hospital o prácticamente días encerrados en una residencia de mayores. Todo eso hay que valorarlo. Eso es una dedicación total hacia su profesión, una profesionalidad tremenda, y eso pocas veces se ve, y eso sí es de resaltar, vamos, en este caso. Claro, nuestro reconocimiento es extensible a todos los demás sectores de personas que han estado expuestas al virus, pero es que estamos hablando del núcleo de la infección de un hospital y de gente que efectivamente
está exponiéndose, pero porque está cuidando, está intentando salvar la vida de esa persona que acaba de llegar con el coronavirus. Sobre todo cuando al principio no se conocían todos los efectos que podía tener el virus, ¿no? Y no tenían ni materiales, incluso claro, claro. EPI, que eso que se llaman, ¿no? Claro. O sea que... Sí, Claro, había quien se ponía, recuerdo yo, las primeras imágenes de los enfermeros haciéndose supuestos trajes de protección con bolsas de basura y cosas de estas. La verdad es que ha sido un año muy, muy duro. Mira, hay un dato, 54 sanitarios desde el 1 de septiembre se han infectado en Ceuta con el virus. Habrá algunos que evidentemente no lo han hecho porque, entre otras cosas, yo entiendo que no hay que demonizar absolutamente a nadie. Es lo que tú decías, son personas y fuera de su entorno también se relacionan. Y puede ser que algún familiar le llegue y esté infectado. Y una de las cosas que yo creo que una de las conclusiones que podemos sacar en claro de toda esta situación, de este año de pandemia, es que efectivamente desde los poderes públicos hay que invertir, y cuanto más mejor, en investigación, en recursos sanitarios, en personal, en recursos materiales. Yo creo que hay que ser, cuando esto pase, hay que ser exagerado. Exagerado para que cuando nos venga otra cosa parecida, el hospital esté perfectamente equipado. Pueden pasar a lo mejor 5 años en que no sucede nada. Y ese material y esos recursos van a estar ahí esperando, durmiendo el sueño de los justos. Pero que no nos vuelva a ocurrir lo mismo. Que no nos coja con el paso cambiado. Sin duda. Que estemos preparados. Yo creo que es puede ser una de las enseñanzas, ¿no?, de todo esto que hemos vivido, Sin que duda. estamos viviendo. Y de hecho, ya hay algunos que vaticinan que esta no será la primera pandemia que vayamos a sufrir, que posiblemente vengan más. Efectivamente. Por si acaso, siempre es bueno estar prevenido. Yo recuerdo que eso me lo decían de pequeño en mi casa. Mejor prevenir que curar, ¿no? Nunca mejor dicho. Y creo que todo lo que se gaste en inversión, en investigación más desarrollo, en sanidad, en servicios básicos, al final lo que parece caro resulta barato. Exacto. ¿No? Que es una inversión al bienestar. Al fin y al cabo es una Claro, inversión. que mayor inversión que invertir en la salud pública, ¿no? Exactamente. En la salud de todas las personas que necesiten ahí hemos visto curarse, a lo mejor inversiones que salvarse. que dices tú, esto es santo de qué, ¿no? Y sin embargo después llega una pandemia y quedan al aire todas las carencias que estaban ahí escondidas y nos las ha dejado a la vista, ¿no? Pues entonces, si se sabe que están esas carencias, vamos a intentar ahora. Es que si nos llamamos estado del bienestar, vamos a hacer honor a ese nombre, ¿no? Porque si no... Hay cosas esenciales, fundamentales, básicas, necesarias, que son las que la pandemia ha hecho que nos revienten un poco a todos en la cara, ¿no? Y no despistaros mucho, que lo importante es esto, va por aquí. Pues vamos a terminar ya. Compañeros, os agradezco mucho este buen ratito de charla que hemos hecho con motivo del primer aniversario de la pandemia, y pues a todos ustedes espero que también les haya parecido bien. Sobre todo lo que decíamos antes, ojalá que hayamos dado un empujoncito más a eso que debemos hacer constantemente desde los medios de comunicación, el intentar concienciar a todo el mundo de que hay que seguir manteniendo las medidas de precaución para luchar contra el virus y acabar pues lo antes posible con él. Lo dicho, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer, y a todos ustedes también gracias por vernos. Adiós.